La renovación no solamente la necesitamos para cuando termine un año nuevo, cuando termine un año o empiece un año nuevo, no. La renovación de nuestro espíritu la necesitamos diariamente, en todo momento, en todo tiempo. Todos los días necesitamos estar renovados. Todos los días tenemos retos, situaciones que resolver, pruebas en las cuales debemos resistir. Y precisamente les quiero compartir algo antes de orar. Y les quiero hablar un poco acerca del desierto. Diga conmigo, desierto. Ustedes saben que a veces Dios nos manda al desierto. Dios a veces nos manda al desierto. El Señor mandó a Moisés al desierto. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 2. Vamos al versículo 11. Cuando Moisés, después que, ¿recuerdan cuando mata al egipcio y todo esto? El Señor manda a Moisés, o Moisés en este caso huyó a Madián, dice la palabra. Moisés, años después, versículo 11, Nueva Traducción Viviente, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Aquí vemos que Moisés, ya era adulto, dice la palabra, fue a ver a su pueblo y empezó a darse cuenta y a tomar conciencia de lo que le estaba pasando a su pueblo, a los hebreos. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Yo me imagino que en ese momento Moisés se llenó de ira, de impotencia, ¿verdad que sí? Cuando vio que estaban golpeando a uno de su sangre, a uno de sus compatriotas, a uno de sus hermanos. Miró a todos lados a ver y se fue con toda esa impotencia, con toda esa rabia, con toda esa ira y mató al egipcio que estaba golpeando al hebreo, y dice la Biblia que escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Yo me imagino que el impacto de Moisés tuvo que haber sido grande porque él pensaba que nadie lo había visto. Y resulta que sí, había sido visto cuando mató a ese egipcio. Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Entonces, vemos aquí que ya cuando el Señor se le estaba revelando a Moisés, se conmovió el corazón de Moisés. Y podemos decir, pero eso fue bueno porque ese era su pueblo. Se conmovió su corazón frente a la injusticia que sufrían los israelitas en manos de los egipcios. Y podemos decir, eso fue natural. Ya se había creado una sensibilidad espiritual en la vida de Moisés, de tal manera de que cuando él vio que se estaba haciendo una injusticia a uno de sus hermanos, a un hebreo como él, entonces él se llenó de ira y fue delante de él y lo mató al egipcio. Pero algo que debemos entender
nosotros, mis amados, es que en los planes de Dios no se pueden implementar los métodos humanos. Muchas veces cuando nosotros vemos las injusticias que pasan a nuestra propia vida, a nuestra familia, personas cercanas, cuando vemos las injusticias a nuestra propia vida, a nuestra persona, tal vez el más cercano puede ser un pariente, puede ser un esposo, puede ser una esposa. Podemos decir, no, un esposo sí, puede ser, o una esposa puede ser. Una maldad que se nos haga, una injusticia que se le haga a otra persona, a un hijo, imagínense. ¿Cuántas madres hay acá? O padres. Cuando le hacen algo a nuestros hijos inmediatamente, ¿verdad que sí? Estamos allí como leones, ¿verdad? Porque no queremos que nadie toque a nuestros hijos. Y queremos reaccionar de una manera ante una injusticia o ante algo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Hay cosas en las cuales no se nos es permitido reaccionar, sino dejar que Dios haga. ¿Y usted sabe por qué? Porque por más que nosotros tal vez nos esforcemos por lograr defender algo o defendernos a nosotros mismos, no nos compete defendernos a nosotros mismos, sino dejar que Dios nos defienda. Hay cosas, hay momentos, hay circunstancias en las cuales tú no puedes hacer nada porque sería tomar justicia por tus propias manos. Está en contra de la ley y aunque quisieras hacerlo para desahogarte, no te va a beneficiar en nada porque te puedes meter en un problema. Simplemente en los planes de Dios muchas veces no se pueden implementar los métodos humanos porque vamos a fracasar. Hay que dar el lugar a Dios. Hay que dejarnos guiar por el Señor. El propósito de Moisés de ir a este lugar y simplemente matar a este egipcio, aunque tal vez pudiese ser como algo correcto, no estuvo bien delante de los ojos de Dios, porque simplemente ya lo que él podía hacer en ese lugar se tuvo que terminar la tarea y Dios lo tuvo que mandar al desierto para enseñarlo, para entrenarlo y para tratar con él a solas. La Biblia dice que en la ira del hombre, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 20, dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas son las cosas que queremos hacer cuando nos molestamos por las injusticias que vemos. Pero cuando nosotros hacemos las cosas con nuestras propias manos, la justicia de Dios deja de actuar. No sé si me doy a entender. Si tú te defiendes tú solo, no dependiendo de Dios, y aún sabiendo que tú defendiéndote tú solo te puedes meter en problemas, y sabes que lo que estás haciendo, lo que puedes más bien lograr es que todo se empeore, o querer resolver algo que lo que te va a hacer es a llenar de odio, de amargura, no va a traer ningún beneficio, sino que lo quieres hacer para desahogarte. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tú tienes que entender eso. Cuando tú vivas momentos, situaciones donde sabes que no puedes hacer más que tal vez enojarte, no puedes hacer más que orar y pedirle a Dios que te ayude, que te sane tu corazón y dejar las cosas en manos de Dios. Dígame cuando nos pasan cosas totalmente injustas y que uno no haya que hacer, está como con manos atadas. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento, Señor? Tú sabes todas las cosas y tú eres justo, Padre. Pelea por mí. Claro que uno quisiera pelear para desahogarse de la ira, para desahogarse todo lo que uno siente y para ver sufrir a la persona. ¿Verdad que sí? Es que quiero que sufra. Quiero verla con mis propios ojos sufrir. Pero en la ira del hombre, ¿no qué? No obra la justicia de Dios. Y para que Moisés, porque imagínense,
todo lo que estaba aconteciendo al pueblo de Israel. Todos eran esclavos y todos eran maltratados. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿Iba a matar a todos los egipcios? ¿Se iba a ir él en contra de todos? ¿Se iba a ir él en contra del faraón, quien más bien era quien mandaba a maltratar a los hebreos? Todos eran esclavos. Todo el pueblo de Israel era esclavo. Todos los hebreos eran esclavos. ¿Qué iba a hacer Moisés? Matarlos a todos, lo iban a matar a él. Porque él no iba a poder. No iba a poder soportar. Y Dios lo tuvo que mandar ¿dónde? Al desierto. Entonces, para que Moisés pudiera aprender la valiosa lección que Dios le quería dar, era necesario que fuera a la escuela del desierto. Tú tienes que ir pensando en lo que Dios te quiere ministrar en este día. Porque muchas veces nosotros tenemos demasiada confianza en nuestras propias fuerzas. Tanto así que queremos todo hacerlo nosotros, defendernos nosotros, pelear nosotros por nuestra propia vida, por nuestras propias cosas. Y resulta ser de que Dios tiene un papel importante, imprescindible en nosotros. Y tenemos que dejar que Él actúe cuando Él tiene que actuar. Hay injusticias que nos pasan, hay cosas que nos pasan, hay cosas que... Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué Él es tan así? ¿Por qué Él es tan injusto? Si sabe que yo soy esto, lo otro, no sé qué más, si me conoce. Cosas que nos pasan, que nos molestan, que nos duelen. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué actúas de esa manera? O una persona que ayudamos. Y no es que estamos esperando que nos ayude en un momento dado, pero por lo menos uno espera, no sé, bondad, que sea bueno, no sé. Pero cuando uno ve que la persona se revierte totalmente en nuestra contra o hace daño y uno se da cuenta, wow, Dios mío, pero qué injusticia tan grande. O sea, quisiéramos hacer algo, pero es allí cuando el Señor nos dice que dejemos todo en sus manos. Y Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto para tratar profundamente con su vida. Pasó de ser el gran Moisés, fuerte, batallador, que todo lo que le pasaba, él mismo se defendía ante todo, él todo lo resolvía con espada, él era autosuficiente. Pasó de ser él autosuficiente por ser el dependiente de Dios. ¿Dónde? En el desierto. Yo no sé si alguien está comprendiendo lo que el Señor les quiere hablar. Dice la Biblia que en Madián, usted lee la historia que es hermosa. Allí en Madián, él tuvo que pasar varias pruebas en esa escuela del desierto. El fuego y el celo que tenía él, que lo había llevado a asesinar a un hombre, todo eso se disipó en el desierto, porque Dios lo llevó a apacentar ovejas, a ser pastor de ovejas. Antes era un guerrero que todo lo resolvía por sus propias fuerzas, pero el Señor lo llevó al desierto para tratar profundamente con él. Le dio una labor y ya su labor de guerrero no era lo que él hacía, sino que el Señor lo llevó a ser un pastor de ovejas. Fíjense, yo me imagino que en ese momento cuando Moisés comienza a ver la injusticia del pueblo, tuvo que haber nacido en su corazón un deseo de salvar el pueblo, de que se acabaran las injusticias, de que se acabaran los oprobios, los maltratos, la esclavitud. Tuvo que haber nacido ese deseo en él. Pero justo en el momento cuando apareció ese deseo en él de salvar al pueblo, o de que se hiciera justicia, o de que se acabara esa esclavitud, dice la palabra de Dios que Dios lo lleva al desierto. Entonces uno se pone a pensar,
¿Y por qué Dios no aprovechó esa fuerza de Moisés? Ese liderazgo que tenía, en donde estaba al lado del faraón, donde estaba, era de la familia real. ¿Y por qué Dios no aprovechó más bien la fuerza, las ganas, el poder que tenía Moisés para salvar al pueblo y para hacer algo? Y tú sabes algo, muchas veces el Señor no necesita de nosotros nuestras habilidades, nuestras fuerzas, lo que sabemos, nuestros talentos, sino que necesita una vida entregada a Él. Una vida que se sujete a su voluntad, que se sujete a sus propósitos. Cuando Moisés quería servirle, cuando Moisés quería servirle a Dios, cuando Moisés tenía las fuerzas y las ganas para hacer algo y salvar a su pueblo, Dios no se lo permitió. Hay momentos en los cuales Dios no te permitirá hacer cosas porque tu corazón no está preparado para con Él. A veces nosotros tenemos la fuerza para hacer algo y para defendernos de algo, pero no es el corazón correcto. Y Dios muchas veces no te permitirá hacer cosas porque no tienes el corazón correcto. Y a Dios le interesa tu corazón más que cualquier otra cosa. A Dios le interesa más que tú vivas una vida con propósito, que las habilidades, que lo que tú puedas tener o tus talentos o lo que tú puedas hacer. Por eso que le decía, tal vez Moisés tenía toda la capacidad para poder hacer algo y hacer algo para el pueblo, porque tenía la pasión, ya se había despertado una pasión en él, o se había dado cuenta que ese era su pueblo, al cual él mismo mandaba a que se maltratara. Él estaba acostumbrado a ver a los esclavos ser maltratados. Él creció en la familia real. También ellos eran sus súbditos. Pero cuando él se dio cuenta de que ellos eran su pueblo, su perspectiva cambió. Sin embargo, Dios lo tuvo que enviar ¿a dónde? Al desierto, para poder tratar profundamente con su corazón. Cuando Moisés quería servirle a Dios, Dios no se lo permitió. Y cuando Moisés se sentía que ya no quería servirlo porque ya estaba cómodo en Madián, ya había hecho familia, ya le había gustado la labor de pastorear, estaba tranquilo, había pasado años en otra función que era el de pastorear las ovejas. Ya habían pasado muchos años, ya él había dejado eso atrás. Ya era mayor, ya no era el joven, ya era mayor. Cuando él no quiso servirle a Dios, Dios se lo exigió. Nuestras vidas, mis amados, les pertenece al Señor. Cuando Moisés quería servirle al Señor, pero no estaba preparado. Estaba preparado con buenos armamentos, estaba preparado tal vez con una buena aspecto físico. Él podía pelear, podía hacer cosas, era un guerrero. Pero no tenía un corazón conforme al de Dios. Tú tienes que trabajar en eso, en tu vida. ¿Y por qué yo no soy? ¿Y por qué yo no hago? ¿Y por qué yo no puedo? Por eso que dice la Biblia, hijo mío, te dice el Señor, guarda tu corazón. Porque de él determinas el rumbo de tu vida.
De tu corazón mana la vida, dice la palabra. Dios no pone el acento en nuestras acciones, en nuestras habilidades, en nuestros talentos. Dios pone su acento en quiénes somos. Por eso que muchas veces Dios nos tiene que llevar y nos tiene que mandar a la escuela del desierto. Y cuando nosotros estamos en el momento de mayor gana de servir a Dios. Estamos, en el mejor momento de servir a Dios. Muchas veces usted dice, ya va. Todavía no. Espera. Entonces, ¿sabe lo que pasa con algunos discípulos? Vamos a hablar de la iglesia. Se ponen bravos con el líder. Y entonces ponen a otros, ¿no? Pero no es que el líder lo está haciendo adrede, sino que es Dios que comienza a mover las fichas. Porque dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces tal vez el líder no se da cuenta que se están moviendo las fichas. Él comienza a mover las fichas y los demás no se dan cuenta que se están moviendo las fichas. O cuál es el motivo, pero Dios sí sabe cuáles son los motivos. Entonces viene el discípulo que está por ahí y dice, ¿por qué a él? ¿Y yo? Si yo me gradué en la academia de liderazgo, en la academia de intercesión, y pongo la lista de todo mi currículum vitae espiritual. Todo mi currículum vitae espiritual. Yo estoy en la academia de intercesión, no sé qué más, estoy en la academia de liderazgo, yo me gradué, no sé qué más, mucho más rápido que él, no sé qué más, y yo he sido fiel, no sé qué más, yo traigo el refrigerio también, yo ayudo mucho, no sé qué más, y ponen a otro. ¿Será que el líder me tiene rabia cuando me voy de la iglesia? Por ahí hay muchos que se fueron de la iglesia porque no fueron tomados en cuenta cuando ellos quisieron. Resulta ser, mis amados, que nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios es quien nos envía a la escuela del desierto. Pero si Moisés, no, yo me voy a quedar aquí. Porque yo voy a defender a mi pueblo. No hubiera pasado más nada. No se hubiese cumplido el propósito de Dios. No, él tuvo que huir para ser tratado por Dios. Cuando él estuvo listo en su corazón para libertar a su pueblo, y sabe que pasaron muchos años, 40 años dice la Biblia. Cuando él estuvo listo y ser profundo, a veces nosotros somos tratados por 1 año, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un ciclo. Me voy. Ahí no toman en cuenta a nadie. Wow, imagínate, aquí sirve, mira, hasta bueno, aquí sirve todo. Hasta los niños sirven aquí. Ustedes no ven a los niños sirviendo ahí por ahí con su uniformito. No saben ni caminar y tienen el uniforme de servidores. Que no son tomados en cuenta en la casa del rey. Bueno, imagínense ustedes, una blasfemia. Pero es que la casa del rey también es una escuela. Es una escuela. Y donde Dios te ponga y donde Dios te lleve, todo eso forma parte de tu escuela. Lo que tú tienes que ver es en qué parte del proceso estás. Y en qué área Dios te quiere tratar. Eso es lo que tienes que estar pendiente. Y ser humilde. Y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Porque si Dios no te pone en un lugar, es porque Dios está tratando algo en ti. No se ha dado el momento. Pero Dios sabe, porque dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. El corazón. Amén. Mira, quiero leerte algo que dijo este escritor, Moody, muy conocido. Mira lo que él dijo de Moisés. Durante los primeros 40 años de vida, él pensó que era una persona importante.
durante los siguientes 40 años de vida en el desierto, aprendió que en realidad no era nadie. Durante los últimos 40 años de vida, vio lo que Dios puede hacer con un nadie. ¿Qué les parece? Claro. Ya después Moisés, llegó como un nadie. Ya no era el que tenía ese lugar. Llegó como simplemente un pastorcito de ovejas. Pero cuánto Dios hizo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios de nuestra parte? Que nos pongamos en sus manos para que Él dirija nuestras vidas. Él quiere enseñarnos, Él quiere entrenarnos, Él quiere educarnos, Él quiere tratar con nosotros, Él quiere llevarnos de menos a más. Yo recuerdo que en una oportunidad había una discusión, bueno, te estoy hablando de hace muchos años atrás, yo era adolescente. Mi mamá es una mujer de temperamento fuerte y estábamos en una discusión, pero yo no estaba dentro de esa discusión, o sea, era mi hermano, no me acuerdo. Pero ahí estaba en la discusión. Y yo vengo y yo digo, y yo como esto no es mi problema, como esto, yo estaba cansada de que estaban discutiendo, yo me fui. Y ella me dice, Cielo Mar, se sienta allí. Y entonces le dice, entonces, claro, eso fue de una vez, ¿sabes cómo son las mamás? En 2 segundos, no, déjame recordar más bien lo que me dijo. Cielo Mar, se me sienta allí. Usted tiene que aprender a enfrentar los problemas. Bueno, eso no se me olvidó nunca. De hecho, creo que también yo estaba metida en el problema. Ustedes saben cuando uno se pone bravo. Cuando uno se pone bravo en medio del problema y uno como que se harta y uno se quiere ir y uno, ay, se va. Bueno, mi mamá no me dejó ir de ahí. Usted aprende a enfrentar sus problemas. Y me dejó allí y ahí me quedé. Brava, pero me quedé allí. Y eso no se me olvidó nunca. Y siempre lo tengo en mi memoria. Uno tiene que aprender a enfrentar los problemas aunque la situación esté difícil. Entonces, en nuestras vidas debemos poner en las manos de Dios para que Él dirija nuestros pasos, para que Él nos enseñe el camino, para que Él trate con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, para que Él trate con nuestro corazón. Y a veces nos enviará al desierto o nos mantendrá en un tiempo, en un proceso aún de pausa espiritual, no de actividad, sino de pausa espiritual que Dios mismo hará en nosotros para poder tratar con nuestro corazón. Y a veces Dios usará aún a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes para esa pausa espiritual. Y tal vez tú la verás injusta. Tal vez Moisés pudo haber pensado, qué injusto. Ahora yo quisiera salvar a mi pueblo, yo quisiera hacer algo, yo quisiera detener esta injusticia. Pero el Señor le dijo, ¿qué? Al desierto. No estás listo. Y sabes que cuando Dios nos lleva al desierto y cuando Dios nos pone y nos comienza a ministrar y Dios cuando comienza a hablar, al principio no entendemos nada, pero si tenemos la humildad y si tenemos la actitud correcta y si dejamos de pensar que aquel es injusto y dejamos de pensar humanamente y empezamos a pensar en que realmente es Dios quien ve mi corazón y quien sabe todas las cosas, el proceso, y saldrás de ese proceso victorioso. Saldrás de ese proceso diferente. Estarás listo para asumir cualquier tipo de compromiso que te ponga el Señor. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios nos necesita procesar. Porque tal vez tú en un mes puede que hagas una labor bien buena, pero Dios no te necesita que tú te perseveres por un mes. Dios muchas veces necesita que tú permanezcas por toda tu vida. Y para que tú puedas permanecer para toda tu vida, Dios tiene que procesarte. Bueno, procesó a Moisés por 40 años. ¿Ustedes saben que son 40 años? 40 años. Pero luego llegó
Luego llegó a Egipto un Moisés diferente, un Moisés que hablaba con Dios, un Moisés entregado a la voluntad de Dios. Tanto fue así que ustedes saben cuál es la historia del libertador Moisés. Pero eso no lo pudo lograr como él estaba, en la condición en la que él se encontraba, que quería matar a todos los egipcios por hacerle daño a los hebreos. Él no lo podía lograr así. Él tenía que ir primero al desierto para ser tratado profundamente por Dios, para luego venir a cumplir los propósitos del Señor. Te voy a hacer una pregunta, pero no vayas a responder así de buenas a primeras. De hecho, ni siquiera la respondas. ¿Cuántos quieren pasar por el desierto de Dios? El desierto de Dios no es lo malo. El desierto de Dios es el proceso que Dios escoja para tratar con tu vida. Eso no tiene que ser malo. Simplemente lo que Dios escoja para tratar contigo. Pero como Dios es bueno y es un Padre, Él siempre hará lo mejor para ti.